Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un vídeo más sobre astrología en el que estaremos hablando sobre las sombras de cada signo. ¿Qué entendemos por sombra? Este término lo hizo popular el psiquiatra Carl Jung y viene a referirse a aquellas partes de la personalidad que el individuo no reconoce. Pueden estar exaltadas otras facetas de la personalidad y otras ocultas, y estas que no están reconocidas, digamos, lo llamamos la sombra, el conjunto de personalidad en sombra. Y cuando lo llevamos a la astrología, pues podemos ver que hay facetas que pues están más, digamos, iluminadas, reconocidas, y otras no tanto. Pues bien, ¿qué podemos observar dentro de una carta astral? Pues que hay facetas como el sol, el signo, que son mostrados o menos mostrados dentro de la experiencia vital de esta persona. Así pues, voy a resumir en este vídeo lo que vendría a ser la sombra de cada uno de los signos, qué características tendría y, bueno, algún detallito, palabras clave o conceptos clave de lo que puede significar estar ocultando el signo solar o alguna faceta, algún aspecto de este signo, de esta característica solar. Y así comenzamos los signos con Aries. Aries, que de por sí es impulsivo, una personalidad ariana es impulsiva, es el que inicia proyectos, es el que va por delante del líder. ¿Qué puede ocurrir cuando está en sombra? Un Aries en sombra podría ser alguien que se polarizara al contrario, a Libra. Podría ser alguien que tienda a ocultarse, a ocultar su capacidad de liderazgo. Podría ser también alguien que no tome decisiones, inseguro. Podría desarrollarse también, por el contrario, una personalidad que exacerbe el liderazgo de Aries y que fuera alguien pues muy arriesgado, un- demasiado impulsivo e incluso hasta poner en peligro su propia integridad. Tauro, ¿cómo sería un signo Tauro en sombra? Pues al contrario de lo que sería el signo natural de Tauro, la energía equilibrada de Tauro, que sería conectada a los ritmos internos, o conectada a la alimentación, conectado al mundo material de las posesiones, em, al dinero. ¿Qué puede ocurrir? Se puede convertir una personalidad en sombra de Tauro, puede convertirse en despilfarrador, alguien desconectado con sus ritmos internos o desconectado con su nutrición. Y quizás por el lado opuesto se puede ir al otro lado de la obsesión, de la avaricia, de obsesión con la alimentación o obsesión con su propio cuerpo. Géminis, ¿cómo es un Géminis en sombra? El signo Géminis por lo natural es un signo de comunicador, comunica con unos, comunica con otros, siempre gusta estar en comunicación, informarse. ¿Qué puede ocurrir? Pueden ocurrir obsesiones con la comunicación, puede ocurrir incoherencias con la comunicación, puede ocurrir bueno, paranoias, pueden ocurrir temas, eh, temas de, bueno, todo lo que tenga que ver con comunicación en trastorno de comunicación por exceso. Con el caso de Géminis, estamos hablando casi siempre por exceso. ¿Qué puede ocurrir? También que la persona se calle, tienda a encerrar su, su voz y, bueno, quizás desarrolle hasta problemas de garganta, quién sabe. Cáncer, el signo de cáncer. ¿Qué nos dice el signo de cáncer en sombra? Pues como signo natural nos está hablando de el mundo emocional, también de cómo nos nutrimos y también de la parte materna. Bien, ¿qué nos puede decir en sombra?
una personalidad de cáncer en sombra, pues alguien que por un lado se tienda a obsesionar por, por el cuidado, eh, que puede pasar también, se puede obsesionar con el tema de las emociones, puede exacerbar sus emociones y también desarrollar problemas de nutrición. Todo lo que tiene que ver con cáncer, estamos hablando de una nutrición a nivel interno, a nivel diferente de Tauro. Tauro también lo hablábamos relacionado con la alimentación, pero esto tiene que ver más con ritmos naturales. Y aquí en cáncer estamos hablando de nutrición casi a nivel espiritual, estamos hablando de una nutrición que aunque a digestivo también se refiere, estamos hablando de nutrición en el sentido, digamos, más puramente espiritual. ¿Cómo nos nutrimos? Pues si estamos hablando de un cáncer desequilibrado, seguramente habrá un problema de nutrición. ¿Qué puede ocurrir también con un cáncer desequilibrado? Descuido, descuido, ya que estamos hablando del cuidado, ahora podemos hablar de descuido, el descuido de sí mismo, quizás a nivel físico, eh, pero sobre todo cuando estamos hablando de cáncer, estamos hablando de emociones. Podemos hablar de un exceso de mundo emocional o de una carencia o de engaños emocionales, manipulaciones emocionales. Todo esto es lo que nos está contando la sombra de cáncer. Leo. ¿Cómo sería un Leo en sombra? Bueno, ya que el Leo nos está hablando de la expresión general del ser, una expresión creativa, un, un Leo es alguien que necesita expresarse, que necesita crear, necesita brillar. ¿Qué puede ocurrir con un Leo en sombra? Un Leo en sombra puede o bien irse al polo de la vanidad o irse al polo del ocultarse, ocultarse, porque estamos hablando de siempre de desequilibrios en el signo natural. Entonces, alguien Leo, que naturalmente tienen energía creativa, energía de desarrollo del yo, puede ser alguien que desarrolle una anulación del yo si está en sombra, o por el contrario, que exacerbe ese yo y se convierta en alguien ególatra, puede ser eso, egoísta, ególatra, que le conceda demasiada importancia a sí mismo por encima de los demás. Virgo, la sombra de Virgo, ¿cómo es la sombra de un signo Virgo? El signo natural de Virgo es, digamos, tendente a ordenar el mundo que le rodea, tiende a tener vocación de salud, porque bueno, tiene un sentido muy grande de ordenación, tanto de lo material pues, a nivel físico de objetos y también a nivel físico de cuerpo. Entonces hay una intuición muy natural de compartimentación o de que las cosas estén en su lugar adecuado. ¿Qué puede ocurrir con una sombra de un Virgo? La sombra de un Virgo se mostraría con alguien quizás muy obsesionado con el orden, obsesivo compulsivo, una personalidad que, pues, hipocondríaca. Estos son todos sombras de este signo, de signo Virgo. ¿Qué tenemos por el otro lado? Alguien que que descuide su capacidad natural para compartimentar o que las cosas estén en su lugar adecuado. Pues alguien que no le conceda mucha importancia a la ordenación de las cosas, muy descuidado, o que a nivel de salud tampoco le atienda mucho a bueno, esta faceta, la faceta de la salud. Libra, el signo de Libra, ¿cómo sería en sombra? El signo natural de Libra son personas que
tienden a armonizar con los demás, con el entorno, son personas a las que no les gusta el conflicto. Así que, ¿qué podremos entender por un Libra en sombra? Un Libra en sombra, una personalidad Libra que no esté en su, digamos, armonizada con su Libra natural, podría ser alguien que convierta, digamos, esta capacidad suya de armonizar en algo que, digamos, que le desaparezca por completo. Puede utilizar su energía Libra, que es para, digamos, equilibrar o armonizar entre las cosas externas o de la propia vida. Sin embargo, en sombra esta personalidad podría tender a ignorarse a sí mismo, ignorar a los demás, puede ser muy tendente a ocultarse, a ocultar esta capacidad suya de armonizar. ¿Por dónde puede irse? Por el otro lado, puede convertirse en un Aries un poco extraño, un poco querer forzar, puede querer estar forzando una capacidad que no es propia suya, que es la de iniciar. Puede estar forzándose a iniciar cuando no es su energía natural. Podría estar, digamos, mostrándose como un falso líder, podría estar quizás mostrando una máscara de alguien que no es, quizás por condicionamiento social o lo que fuera, pero digamos, la capacidad natural de un Libra no es la de liderar. La capacidad natural de esta energía es la de armonizar. Entonces, cuando, cuando veas a un Libra que está iniciando, pues lo puedes ver que es una máscara, no es la capacidad suya natural, digamos. Quizás está poniendo en marcha alguna faceta suya ariana, que también puede ser el caso, pero sin embargo, la personalidad, el centro de la personalidad suyo no vendría a ser el de liderar, tendría esta tendencia natural de armonizar entre unos y otros, ejercer de mediador, ejercer em, digamos, de diplomático, pero sin embargo, del líder nato, como puramente se entiende, de iniciar proyectos, de llevar a otras personas, no estaríamos hablando de este caso con Libra. Escorpio, ¿cómo es este signo en sombra? La naturaleza de un escorpio es ya de por sí sombría, ya de por sí busca trascendencia, busca moverse por el mundo de lo oculto. Entonces, cuando hablamos de la sombra de Escorpio, podemos entenderlo como algo bastante especial para él, porque ya de por sí nos estamos moviendo por terrenos oscuros. Entonces, cuando hablamos de una sombra de un Escorpio, quizás nos podemos estar yendo a una personalidad que tiende demasiado a ser críptica, tiende demasiado a ocultarse, a la ocultación. eh, Quizás se puede ir al lado contrario, quizás se pueda ir a forzar una luminosidad artificial. Pues bien, eh, la sombra de un escorpio podría irse por estos derroteros cuando una personalidad natural de un escorpio o que no tenga problemas de por sí, que no necesiten desarrollar esta sombra, pues podría ser fácilmente personalidades, digamos, profundas, que ayuden psicológicamente a los demás o que desarrollen procesos cognitivos complejos, pero no por ello demasiado enrevesados que no tengan, digamos, desencriptación. Sagitario, ¿cómo sería un Sagitario en sombra? Pues bien, el signo Sagitario es un signo, bueno, que busca expansión, siempre está buscando expansión, digamos, es el signo gozoso de la vida, el signo que disfruta, el signo
que gusta de estar siempre marcando, rompiendo límites y explorando. Pues bien, tanto a nivel mental como a nivel físico, ¿no? Entonces, cuando hablamos de sombra, ¿qué podemos encontrar? Alguien pues que tienda quizás a encerrarse, a no expandir, aunque sienta ese impulso de desarrollo, no lo muestra, quizás se queda digamos, en lo cómodo, aunque tenga esa tendencia. O quizás, por otro lado, alguien digamos, que nunca encuentre un hogar o se siente fuera del sitio en todo lugar al que vaya. Em, bueno, puede irse por los dos campos. Podría ser alguien también, como estamos hablando del signo también propiamente del maestro. El regente es Júpiter, el planeta del maestro interno. Entonces, aquí estaríamos hablando también de cuando está en sombra, pueden ser alguien que tenga delirios de maestría o de creerse un gurú o un maestro, tenga esos delirios, sin tener, digamos, la experiencia o la humildad necesaria para llevarlo a cabo. Capricornio. ¿Cómo es el signo de Capricornio en sombra? Pues bien, en su faceta natural, naturalizada, un Capricornio, pues sería alguien que, digamos, materializa, lleva a cabo sus proyectos, sus ideas, alguien que desarrolla su vocación. En eso es, bueno, lo general de este signo. Lo general de este signo sería la materialización digamos, directa de lo que se ha venido a hacer o lo que es necesario que se haga. Pues bien, en sombra puede, digamos, volverse demasiado rígido. En realidad, con todos los signos de tierra estamos hablando de rigidez en sombra, cuando están en sombra, ¿no? Pero sobre todo se vuelve patente cuando estamos hablando de Capricornio, que de por sí es alguien que ha venido a moverse por el plano físico, digamos, su desarrollo de personalidad es por el plano físico, por lo material, y sin embargo, cuando está en sombra, quizás se puede, digamos, obsesionar en este caso con lo material, con solo lo tangible. ¿Qué puede pasar también por el otro lado? También por el otro lado estamos hablando podría ser alguien que sea un desastre, que en lugar de materializar lo que ha venido a hacer, esté siempre desconectado de lo que tiene que hacer y que nada le salga a derechas. Puede ser el caso de un Capricornio en sombra. Acuario. ¿Cómo sería un Acuario en sombra? Pues bien, estamos hablando de un signo que por lo natural es creativo, armoniza con los colectivos, conecta con las tribus, con lo más alocado de la personalidad. Entonces, ¿qué podríamos tener en sombra de un acuario? Una persona que le concediese mucha importancia al ego, cuando no es digamos, su tendencia natural de personalidad, digamos, el desarrollar el ego podría, digamos, un desarrollo muy forzado de un ego, que en realidad en este caso estaríamos hablando de un ego social, se ajusta demasiado a una norma impuesta, cuando Acuario viene naturalmente a romper con las normas. En caso de estar en sombra, podía ajustarse demasiado a un ego social, a un ego de sombras, a un ego de normas absurdas, digamos, porque en este caso estaría desarrollando esa parte oscura que no acepta su personalidad, que es la locura, que es bueno, romper con la norma y hacer eso loco que, digamos, las personalidades no acuarianas no entenderían. Las personalidades acuarianas tenderían a romper con lo establecido o a, o a materializar realidades creativas
muy conectadas al colectivo, a una inteligencia colectiva que se saliera de la norma. Y sin embargo, en este caso, en sombra, podríamos estar hablando de este yo social exacerbado, este ego que se ajusta demasiado a la sombra, y por el otro lado, que podríamos tener alguien que, digamos, se pierde dentro de esta energía colectiva, puede desarrollar patologías mentales si no lo hace de una manera equilibrada. Bueno, estaríamos hablando de la parte más oscura de este signo. Piscis, ¿cómo sería un signo Piscis en sombra? Bien, el signo Piscis natural pues tiende a ser una energía de conexión. El Piscis conecta con cosas que están mucho más allá de lo que se puede entender. Por ello es normal que nos parezcan personas alocadas o despistadas, porque están conectando con realidades bastante más allá de lo que estamos acostumbrados a pensar o a notar, ¿no? Entonces, ¿qué puede ocurrir cuando un Piscis se muestra en sombra? Cuando un Piscis se muestra en sombra puede cerrar estas capacidades innatas, volverse, digamos, en una personalidad falsamente material, porque está ocultando su naturaleza de conexión con lo abstracto, con lo que está más allá de lo entendible. ¿Qué puede ocurrir por el otro lado? Volverse alguien tan despistado que nadie lo entienda, alguien tan despistado alguien tan, digamos, tan conectado a lo abstracto que digamos que solo se entiende él o que no sea capaz de plasmar esa realidad, digamos que él es capaz de captar, y cuando lo plasma aquí en la Tierra se desperdigue y no llegue a dar fruto. Y así, como podéis ver en este repaso por las personalidades en sombra de cada signo, cada cual de ellos está mostrando, por una parte, lo que es huir por exceso y por otra parte, huir por defecto de lo que sería la personalidad natural de cada signo. Todos hemos venido a desarrollar digamos, esta personalidad, esta expresión solar de nosotros mismos. Ya lo he dicho en anteriores vídeos, el sol es la expresión de quienes somos naturalmente, es el compendio de toda la energía de la carta, y nuestro propósito en la experiencia vital es manifestarlo. Así que cuando la persona no es capaz de buenas a primeras de desarrollar este sol por condicionamiento, porque lo tenga más o menos inconsciente, esta expresión solar o expresión natural del individuo, lo que hacemos por, digamos, ajustes psicológicos, porque necesitamos expresarnos, necesitamos por supervivencia, necesitamos expresarnos, entonces desarrollamos unas facetas más, digamos, más ocultas. Y esto es lo que está mostrando esta sombra. ¿Cómo podemos aprender? Siendo honestos, em, yendo más allá de lo que se nos muestra, y poco a poco iremos descubriendo que cada paso que hemos dado en dirección hacia dar luz a nuestras sombras será un paso más hacia, digamos, a cerrar el proceso digamos, de desarrollo de aprendizaje con el que hemos venido. Cada uno tenemos el nuestro, cada uno tenemos nuestros bagajes, pero sin embargo, estas sombras son las primeras pistas, las sombras, las facetas en sombra de nuestra personalidad, son las primeras pistas que nos damos a nosotros mismos para desarrollar nuestra personalidad por completo. Así que sin más, te agradezco mucho haber visualizado este vídeo, dale me gusta, no olvides suscribirte, quedo a tu disposición para cualquier consulta y muchas gracias y hasta la próxima.